Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo, bienvenidos a su podcast El Hogar del Alma. El día de hoy la intención es poder hablar de un tema bien importante que es mi interior, mi yo interior. Y para poder empezar a hablar de este tema, la idea es que vos ahorita te pongas cómodo, te conectes con este tema de este día y que empieces a entender que este podcast fue creado con la intención de que esto sea una herramienta para que puedas vivir mejor y empezar a entender el por qué vives como vives, el por qué tu vida, el por qué las cosas que estás pasando, que estás viviendo. Y este tema es esencial para que todo ser humano pueda empezar con una sanación interior, porque una sanación interior conlleva de dolor, conlleva de sufrimiento, de traer recuerdos que teníamos por allá muy adentro, que son muy dolorosos, pero que no queríamos hablar con nadie. Y quizás esta noche tú puedas decir, hey, ¿sabes qué? Yo necesito hacer ciertos cambios en mi vida. Porque la primera parte para empezar a hacer cambios en tu vida es empezar a entender quién eres, de dónde vienes y qué es lo que quieres lograr en tu vida. Y parte de ese crecimiento sería este tema de mi yo interior. En el momento en el que yo empiezo como a ver este tema de mi yo interior, empiezan a surgir demasiadas preguntas. Y muchas de esas preguntas es, ¿yo soy lo que quiero ser o soy lo que me enseñaron a ser? Porque empezamos a estudiar y empezar a entender un millón de cosas. Y esas cosas que empezamos a entender era que la mayor parte de lo que yo soy ahora es algo que formaron en mí, que fueron pensamientos de diferentes personas y que mi esencia en algún momento de mi vida se empezó a perder. Y cuando ese niño interior se empieza a perder por diferentes cosas de la vida, por diferentes dolores, nosotros lo llamamos las heridas del alma, cuando empieza la humillación, cuando empieza el rechazo, cuando empieza la injusticia, que esperamos que en otro capítulo podamos hablar de esas heridas del alma. La idea es poder entender el por qué soy como soy y de dónde nace todas estas inseguridades que yo cargo, por qué no puedo hacer las cosas feliz y tranquilo, cuál es el miedo que tengo dentro de mí, por qué mis relaciones quizás no funcionan, por qué no puedo ser una persona estable, por qué no puedo tener un trabajo estable, por qué siento que no he hecho nada con mi vida. Son todas estas preguntas que empezaron a nacer de esta parte de empezar a entender quién era yo. Y cuando vamos a empezar a hablar de quién era yo o quién soy, o parte de lo que yo soy, es empezar a entender las escuelas. ¿Qué fue lo que me creó a mí? ¿Qué fue lo que empezó a meterme un poco de pensamientos en mi cabeza que hoy me hacen ser una persona que quizás yo no quiero ser? O una persona que por completo no soy yo. Y empezamos a hablar de estas escuelas por la más importante. Todos nosotros nacemos dentro de una familia, sea que sea una familia funcional, disfuncional, un papá que está, un papá que nunca estuvo. Cada vida de cada ser humano es completamente diferente. Cada ser humano es un mundo completamente diferente. Y esta primera escuela de la que vamos a hablar, empezamos a hablar de una genética, empezamos a hablar de un hogar, de una familia, y que nosotros, los seres humanos, venimos cargando un millón de cosas que trae nuestra familia. Empezamos a cargar con los dolores de nuestra mamá, con los dolores de nuestro papá, empezamos a ver un poco de problemas que ellos empezaron a tener, una historia que nosotros desconocemos completamente, y esa historia la tenemos que empezar a investigar porque gracias a esa historia de dolor que quizás cargaron nuestros padres, esa historia que quizás nosotros no sabemos porque siempre hay muchos secretos en las familias, esas historias nos influyeron mucho en la crianza de nosotros como seres humanos y especialmente en ese niño que sufrió muchos dolores del alma, está incluida en esa historia que nosotros desconocemos completamente. Entonces, una primera parte para empezar a sanar mi yo interior es empezar a entender esa historia que yo desconozco. Es empezar a entender que si no hubo un papá, nosotros toda la vida lo juzgamos, pero quizás lo juzgamos sin saber una historia, sin saber si él tuvo pánico, si él vivió exactamente lo mismo, si él vivió completamente solo, y empezamos a tener esos huecos en nuestro interior, obviamente sin justificar lo que hizo, sin justificar cómo fueron con nosotros, empezar a hacernos responsables de nuestra vida y empezar a entender que ahorita nosotros somos responsables de lo que vivimos. Y parte de esa responsabilidad es esta primera escuela, que es la escuela de la genética.
es empezar a entender que cuando nosotros venimos de un vientre materno, esa mamá carga con 1.000.000 de miedos, porque una de las investigaciones más fuertes que uno debe hacer es saber si uno fue o no fue deseado. Porque la mayoría de los embarazos al día de hoy son embarazos que no son deseados, son embarazos que suceden por como lo llamamos un accidente, aunque realmente no es así. Porque a fin de cuentas decidieron tenerte, pasara lo que pasara, y es algo por lo que siempre tenemos que estar agradecidos. Y empezar a ver esa crianza que nos empezaron a dar cuando vos sos un niño, que quizás no te quisieron tener, es empezar a entender que esa mamá te crió desde un miedo y que ese miedo se empezó a transformar de una enseñanza a una manera de vivir. Ese mismo miedo que tenía tu mamá cuando estaba en embarazo es el mismo miedo que vos ahorita estás viviendo. Y es empezar a entender esas partes y empezar a entender quizás de las enfermedades, porque nosotros empezamos a cargar con una historia familiar muy extensa y esta vida que llevamos con nuestra familia también carga unas enfermedades, unos dolores del corazón, unos dolores del alma, y hay que empezar a entender esa historia. Eso es una de las partes más vitales para yo empezar a entender quién soy y en qué momento fue que yo me perdí. Y empezar a entender que ellos ya no son culpables, pero que yo tampoco fui culpable, y empezar a soltar esa culpa que tanto nos frena en la hora de vivir y empezar a perdonarla y a soltarla. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes perdonar algo que no conoces? ¿Cómo puedes perdonar algo que nunca les has prestado atención? ¿Cómo pretendes empezar a ser una persona que quiera vivir bien, una persona que pueda cumplir sus sueños cuando desconoces la historia de tu vida, desconoces la historia de tu familia? Y empezar a sanar todos estos dolores de la familia es algo que genera dolor, porque es empezar a escuchar y a entender historias que quizás no conocemos y cosas que juzgamos durante mucho tiempo. Si vos, igual que yo, durante mucho tiempo estuviste resentido con tu papá y con tu mamá y que no te gustó la manera en cómo te criaron y que quizás no te pareció cómo te hablaron, cómo hicieron contigo lo que quisieron, la mejor manera de poder sanar eso es empezar a entender esa historia y empezar a entender a través de esa historia que ellos tampoco fueron culpables. Y empezamos a pasar por más escuelas que empezaron a crear una personalidad en nosotros. Y la segunda escuela de la que empezamos a hablar es de una sociedad. Y de una sociedad que ustedes como yo sabemos que es una sociedad que ahorita lastimosamente se enfrascó en cosas muy banales. Se enfrascó en el dinero, se enfrascó en lo que tienes, se enfrascó en lo que has estudiado, porque siempre te van a juzgar por cómo vives, por cómo hablas, por dónde estudias, 1.000.000 de cosas. Si tuviste o no tuviste dinero, si tienes un coche, si tienes una moto, si tienes... Siempre la sociedad te empezó a juzgar por eso. Y es empezar a entender que de niños nosotros tuvimos algo y era que siempre quisimos pertenecer. Y la mayoría de cosas que empezamos a hacer fueron gracias a eso, a ese sentimiento de querer pertenecer, porque algo que nosotros teníamos en nuestro interior era una soledad increíble. Y esa soledad que viene desde la casa, porque no nos sentíamos parte quizás de una familia, empezamos a buscarla en una sociedad. Y empezamos a entender que esa sociedad, al final de cuentas, también nos hizo mucho daño. Y empezó a crear 1.000.000 de inseguridades en nosotros cuando éramos niños. Empezar a entender que cuando éramos niños hay cosas que nosotros borramos de nuestra memoria porque fueron muy dolorosas. Y parte de ese dolor que nosotros cargamos en nuestro corazón, empezamos a borrar esos recuerdos que no nos gustan, pero llega el momento de que nos tenemos que hacer responsables y tenemos que empezar a ver esos recuerdos. Y por ejemplo, ¿cómo te trataban a ti en un colegio? Quizás a ti era del niño o la niña a la que le ponían apodos. Quizás era al niño o la niña que te juzgaban por tu manera de vestir o por tu manera de hablar o por tu físico. ¿Y vos crees que ahorita de grande todo eso no repercute? Que todo eso no trajo ahorita una semilla en tu vida, que es lo que estás viviendo ahorita. Ese pasado se transformó en tu presente y ese presente se va a transformar en tu futuro. Para poder empezar a sanar, yo lo primero que tengo que empezar a sanar es ese pasado que yo no quiero ver y empezar a entender que todo eso que te hicieron de niño es algo que ahorita de grande, aunque tú lo quieres esconder porque creamos una máscara de una persona fuerte para que nadie más nos hiciera daño,
es algo que te ha empezado a destruir poco a poco. Porque ese verdadero yo del que empezamos a hablar es un yo que quizás ya tú desconoces. Es un yo al que quizás tú enjaulaste y que no sabes ni siquiera cómo es. ¿Qué es lo que hay en tu interior? ¿Quién realmente eres? Porque estoy seguro que tú no eres una persona que odias, estoy seguro que tú eres una persona que siempre amó incondicionalmente hasta que te hicieron daño, hasta que esa sociedad te rechazó. Ahí fue donde ese niño o esa niña empezó a crear un personaje y ese personaje es el que vive ahorita. Y ese personaje es el que vive infeliz y ese personaje es el que no logra encontrar una tranquilidad en su alma y en su interior. Otra de las escuelas que nosotros empezamos a tener dentro de nuestra vida son esas parejas que empezamos a conocer a lo largo del camino. Porque todos sabemos que la mayoría de nuestras relaciones de pareja fueron desastrosas. Porque es natural que vos de joven empieces a tener unas relaciones que no funcionan. Y cuando vos empezás a entender esas relaciones que no funcionan, hace parte de lo que ahorita vives. Porque empezaste a sentir también el rechazo por parte de quizás una pareja. Porque quizás empezaste a entender que estas personas te hacían sentir que no era suficiente. Y al no sentirse suficiente, empezamos a vivir con miedo y empezamos a seguir buscando amor. Y buscamos ese amor donde lo podamos encontrar. Empezamos a bajar nuestros estándares y empezamos a darle amor quizás a personas que no convienen, que no sirven. Empezamos a buscar parejas que quizás en algún momento nos hacen sentir bien, pero que cuando empezamos a conocer no son las personas para nosotros. Pero tú qué puedes pedir en una relación de pareja cuando ni siquiera te puedes amar a ti mismo. Y ese amor que tú no tienes dentro de ti es quizás causado por esos dolores de la infancia, quizás por esas relaciones que no funcionaron, porque quizás tú eres igual que yo, que eres una persona evitativa, una persona que nunca quiso empezar a mirar su pasado y empezar a entender que los ciclos habían que cerrarse, que había que empezar a perdonar esas parejas que quizás no nos supieron amar, o quizás esas parejas que nosotros no pudimos amar, esas parejas que también les hicimos mucho daño. Y como se los decía antes, la culpa no sirve para nada, la culpa lo único que hace es frenar. Y parte de ese yo interior y de sanar ese yo interior es empezar a perdonarme a mí y a las personas que me hicieron daño. Porque ese dolor que tú cargas es un dolor que no sirve para nada. Porque el resentimiento y el dolor es una copa de veneno que yo me tomo esperando que el otro se muera. Y llegó la hora de que vos te empeces a ser responsable de tu vida. Y seguimos hablando de estas escuelas, entonces ya empezamos a tocar el tema de la familia, empezamos a tocar el tema de los amigos, empezamos ya a hablar del tema de las parejas. Y estas escuelas, habiendo muchas más, como por ejemplo el colegio, donde quizás no te entendieron, donde quizás tú no te sentías parte, donde quizás sentías que no eras lo suficientemente inteligente, donde quizás no te iba muy bien o por el contrario, tenías que hacerlo todo para que te fuera bien, porque era lo que más te exigían en la casa, porque no lo hacías por gusto, por amor, porque no estudiaste quizás algo que te apasionara, porque quizás ahorita empezaste a tener una vida laboral que quizás no quieras tener. Y hace parte también de esa parte de la escuela, donde a todos nos empezaron a enseñar que teníamos que aprender de la misma manera. Y hay una parte de la psicología donde dice, nunca puedes juzgar a un pez por su habilidad para trepar árboles. Porque sabemos que en los colegios pensaban que todos nos debían tratar iguales y donde todos aprendíamos de la misma manera y cada persona es un mundo completamente diferente y aprendemos cosas completamente diferentes y de maneras muy diferentes. Hay personas que nacen para el arte, pero quizás ese arte se lo frenaron porque tenían que ser buenos para matemáticas, porque empezaron a exigirles cosas que quizás no eran para ellos, que quizás no querían vivir. Y quizás ahorita laboralmente vos estés viviendo eso. Estés en un trabajo que no te da paz, que no te da tranquilidad, que no te apasiona. Y te voy a decir algo, había un filósofo muy importante, una persona de pensamientos bien locos que quizás nadie entendía y este personaje se llama Facundo Cabral, que ojalá en algún momento tengas la oportunidad de escuchar. Y él en una de sus audios empezaba a hablar sobre los trabajos y decía,
La persona que hace lo que no le gusta, aunque lleve pan a su casa, va a llevar un pan envenenado. Y ese pan envenenado del que hablan es quizás que vos te vas a trabajar y cuando llegas a tu casa llegas triste, llegas enojado, llegas aburrido, llegas estresado, no quieres saber nada. Y al final te das cuenta que todo lo que trabajas, que todo lo que haces, no te está llevando a nada bueno. Esa riqueza que nosotros queremos poseer con tanto ímpetu, porque quizás nuestra sociedad nos enseñó que lo más importante era el dinero y como sea lo teníamos que conseguir, es quizás lo que ahorita te tiene estancado en una vida que no te da tranquilidad. Porque te voy a decir algo, y es que el dinero no da la felicidad completa. El dinero es importante, hombre, claro. El dinero es importante, pero cuando haces lo que amas. Cuando haces algo que quizás no te da paz, que quizás no te da tranquilidad, ese dinero no se disfruta, ese dinero no se ve. Ese dinero quizás no te puede llevar a un crecimiento personal, porque también buscamos un crecimiento personal. Y cuando Facundo Cabral empezaba a hablar de este pan envenenado, es que cuando llegas de algo que no te gusta hacer, cuando estás metido en una monotonía que quizás no te trae felicidad, es algo que ahorita te está trayendo problemas en tu familia, te está trayendo problemas en tu trabajo, te está trayendo problemas en tu pareja. Que por el contrario, decía Facundo Cabral, cuando haces lo que amas, aunque no te paguen, estarás condenado al éxito. Parce, porque no hay nada más chimba que uno trabajar en algo que lo apasione, en algo que le guste. Y cuando vos amas lo que haces, lo vas a hacer bien. Y tarde o temprano van a llegar las recompensas de eso que amas. Si vos ahorita te da miedo empezar tu emprendimiento, tenés que pensar cuánto haces por los demás, que no estás haciendo por vos. Has ayudado a muchas personas a ser ricas. Has trabajado para empresas, has trabajado para personas, has trabajado por un millón de cosas con tal y que le dan dinero a esa persona, pero cuando son cosas tuyas, no lo haces. O te da miedo empezar, o no sabes por dónde empezar, o empiezas a poner trabas, porque la única persona que puede poner zancadilla a nuestro progreso, a nuestro camino, sos vos. Es uno mismo. Uno mismo es el que se atrasa, el que se atranca, el que no quiere seguir. Si vos amas el estudio, estudia, pero estudia algo que te apasione, algo que ames. Las personas más felices fueron esas personas que amaron lo que hicieron. Mira, yo empecé a entender durante muchos años que habían personas tan pobres que lo único que tenían era dinero. Y eso es algo que no te va a dar paz. Ojalá en algún momento empieces a encontrar tu camino. Y ese camino a través de la sanación personal es empezar a entender que vos sos bueno para muchas cosas, pero que también sos malo para otras. Parte del conocimiento de sí mismo es empezar a conocer mis debilidades. Hombre, sí, hay cosas en las que yo no soy bueno, pero también es empezar a conocer las cualidades, las habilidades que tengo y dejar de enfrascarme en las cosas malas y empezar a nutrir las cosas buenas. Y cuando yo empiezo a nutrir las cosas buenas, las cosas malas empiezan a desvanecer. Cuando vos empezás a entender que vos no sos una persona perfecta, que estás lleno de defectos, pero que vos no puedes luchar contra eso, sino que tenés que empezar a aceptar para empezar a sanar y cambiarlas, todo va a ser completamente diferente y la vida va a ser mucho más fácil. Porque para la paz y la tranquilidad conlleva de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de sufrimiento. Porque cambiar la vida de un día para otro no es así de sencillo. Cambiar la vida viene con muchos retos. Porque van a haber muchas personas que a través del camino te van a llamar loco, te van a llamar loca por lo que vives, por lo que quieres vivir, por tus sueños. Muchas personas te van a decir, hombre, pero ¿cómo así que vos querés ser artista si eso no da dinero? Pero es quizás lo que te apasiona. Quizás eso que te apasione te va a llevar por un camino que vos no conoces. Estamos acostumbrados a un camino y a una vida a la cual ya nos da conformidad, ya estamos en una zona de confort de la cual no queremos salir porque ya sabemos qué es lo que viene. Y quizás no nos da felicidad esa zona de confort, pero ahí queremos estar porque es lo seguro, porque es lo que ya conocemos. Y las mejores cosas es cuando vos empezás a romper tu miedo y empezás a vivir cosas que vos siempre has tenido miedo de vivir. Quizás te da miedo viajar y has puesto un millón de trabas, es que no tengo el dinero, es que, no. Hombre, sal a hacerlo.
Tú tienes todas las capacidades para empezar a cumplir tus sueños, pero el único que se puede frenar eres tú. Y es no conocerte y es no saber lo que te gusta. ¿Cómo puedes vivir un sueño cuando no sabes ni siquiera cuál es? ¿Cómo puedes tú empezar a transformar tu vida cuando ni siquiera te conoces? Ese es el inicio de un camino espiritual, de un camino de felicidad. Es empezar a entender el porqué de tus emociones. Porque empezar a entender las emociones es algo muy complejo, porque quizás ya te acostumbraste a estar enojado todo el tiempo. Quizás ya te acostumbraste a no poder ser feliz. Quizás ya te conformaste con lo que tienes, con lo que viviste. Quizás tu pensamiento se frenó en el punto en el que tú decidiste no querer seguir intentándolo. Porque la vergüenza no es caer. Parce, no hay nada mejor en la vida que caer. Porque cuando caes aprendes. Y cuando caes duro, llega un punto de tu vida donde vos decís, ya no puedo caer más. Llegó la hora de levantarme. Pero si vos seguís ahí en el piso, ¿qué se puede esperar? Llegó la hora de que te levantes, de que empieces a entender que dentro de ti hay un universo increíble, que tienes todas las capacidades y que todo en la vida está a tu favor para que empieces a vivir feliz. Pero sabes que la sociedad quizás te empezó a enseñar que la vida no era miel sobre hojuelas, porque eso lo empezamos a escuchar desde que éramos niños. Empezamos a escuchar que la felicidad no existe, que se trata de trabajar, que se trata de sufrir, que no todo es fácil, que todo es difícil. Y quizás la sociedad sea la que está equivocada. Porque la vida no debe ser tan difícil como la pinta. Pero la vida no es difícil cuando empiezas a saber quién eres. La vida se empieza a volver más fácil cuando empiezas a luchar contra eso que te detiene. Y para ir finalizando este capítulo, es empezar a hablar también de ese personaje que creaste, porque para poder empezar a sanarte es empezar a conocer qué fue lo que creaste. Y eso que vos creaste, yo lo llamo ese yo que no soy yo, que está dentro de mí. Y ese yo que no soy yo, que está dentro de mí, se llama orgullo, se llama ego. Empezaste a crear un personaje a través del dolor para que nadie más te hiciera daño. Empezaste a crear un personaje que empezó a manejar tu vida. Empezaste a crear un personaje que empezó a tomar las decisiones de tu vida. ¿Tú sabes cuántos problemas se acaban cuando bajas el orgullo? Tú sabes que bajando el orgullo, las relaciones en tu familia son más fáciles. Que cuando te callas y pierdes la razón, porque el problema de nosotros es que siempre queremos tener la razón, pero en algún momento de la vida vas a entender que tener la razón no sirve para nada. Que evitar problemas no es lo más sencillo, sino empezar a afrontarlas, pero que también se trata de bajar mi orgullo y empezar a entender que la otra persona también tiene razón. Que quizás mis actos y mis acciones también han llevado a que mi relación con mi pareja, con mi familia, con mis amigos no sea la más indicada. Porque quizás permití que mi orgullo fuera el que manejara y a veces era más fácil pedir una disculpa, aunque ni siquiera fuera yo el que causara el daño. Que era mejor negocio pedir perdón, bajar mi orgullo y decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. Así no me hubiera equivocado. Porque no se trata de ser una persona sumisa, se trata de ser una persona humilde. Porque para contrarrestar el orgullo se tiene que tener humildad. Y la humildad no es la falta de dinero, es el amor en todo su esplendor. Y cuando vos tenés el amor en todo su esplendor, el amor no odia, el amor no guarda resentimiento, el amor no quiere romper una relación. ¿Qué hay necesidad de poner límites? Claro que hay necesidad de poner límites con las personas. Claro que es momento de empezar a vivir mi vida y dejar de vivir la vida que los demás quieren para mí, pero sin odiar. Es que te hagas responsable de tu vida, que empieces a entender que el orgullo nació con el fin de protegerte porque para eso lo creaste. Porque vos dijiste en algún momento de tu vida, yo no quiero que me hagan más daño.
Y cuando vos creaste ese personaje pensaste que te iba a cuidar. Porque con tus amigos empezaste a crear un personaje para que ellos te prestaran atención, porque ya no querías seguir sintiéndote solo. Pero quizás nunca entendiste que en esa soledad también había paz. Y que quizás ahorita lo que te falta es un poquito de soledad. O que por el contrario, llevas durante muchos años solo sin confiar en las personas y que la manera más fácil es empezar a entregar ese corazón tan hermoso que tienes. Dejar de encerrar y permitir que ese niño interior salga, porque más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar de ese niño interior. Empezar a mirarlo desde un inicio para empezar a sanarlo. Pero parte de sanar a ese niño interior es empezar a conocer mi historia, la historia de mi familia. Empezar a conocer el orgullo para empezar a transformarlo. Porque durante muchos años era empezar a luchar con ese ego, con ese orgullo, y no funcionó. La única manera de desaparecer el orgullo es que la humildad aparezca. Y la humildad aparece cuando el dolor está latente. Cuando te cansas de tu manera de vivir. Cuando te das cuenta que perdonar es la mejor opción. Es la mejor decisión que puede existir. Porque te voy a decir algo bien importante. Y es que odiar jamás ha servido. Y te lo pueden decir las personas que han perdido personas importantes en su vida. Porque cuando muere mamá, porque cuando muere papá, porque cuando mueren tus hermanos, porque cuando mueren las personas cercanas a tu familia, con las que tanto peleaste, en ese ataúd ya no importa. En ese ataúd el dolor se pierde y empiezan a hacer la culpa. No esperes que sea demasiado tarde para empezar a solucionar los asuntos en tu casa. No esperes que sea demasiado tarde para empezar a cambiar tu vida. No importa la edad que tengas, siempre hay un nuevo día para un nuevo comienzo. Cambiar tu vida no tiene fecha. No es cada vez que empieza un nuevo año, no es cada vez que empieza un nuevo mes, no es hoy, es ya. Es en estos momentos que vos puedes empezar a cambiar tu vida. Y perdonar siempre va a ser la mejor opción, porque el resentimiento no sirve. El resentimiento lo único que hace es atrasar. El resentimiento solamente causa más dolor. Así que si tienes la oportunidad de ir a sanar con tu familia ya, hazlo. Si llevas muchos años sin saber con tu familia, hazlo. Porque lastimosamente esa familia que tú no has sanado es quizás lo que no te esté ayudando a crecer. Espiritualmente hablan de que la energía masculina es la energía del dinero y la energía masculina siempre empieza por papá. Que la energía femenina es la del cuidado, la del amor y siempre empieza por la mamá. Que siempre va a ser un negocio empezar a sanar esas partes, porque juzgarlos no ha valido para nada. O dime si a ti ha servido que te juzguen tanto tiempo, que te hayan juzgado por tu manera de vivir, por tu manera de hacer las cosas. No ha servido, no ha valido la pena. Sabes que no ha valido la pena que te juzguen porque seguís haciendo y viviendo lo que vives. Porque juzgas a las demás personas. No vale la pena. Es un negocio. Gracias por escucharme, gracias por hacer parte de esta familia que apenas están haciendo. Tranquilo, yo no lo sé todo, pero estoy seguro que con ustedes voy a aprender. Vamos a ir aprendiendo semana tras semana, mes tras mes, vamos a empezar a aprender. Te espero en el próximo capítulo. Esté muy pendiente de las redes sociales, suscríbase, comparta el video si le sirvió, si usted cree que hay una persona que le sirva. Este podcast es creado para eso, para que vos empieces a entender que no estás solo, que vos empieces a entender que lo que estás viviendo, la mayoría de personas lo vivimos. Más adelante vamos a tener invitados que son muy tesos, vamos a tener personas que saben demasiado. Esto es un nuevo comienzo y espero que hagas parte de nuestra familia. Así que muchísimas gracias por escucharme, gracias por sacar este tiempo para vos, para mí y gracias por hacer parte de esta familia. Bienvenido a tu podcast El Hogar del Alma y feliz noche, feliz día.